Ponía esta mañana el director de el INUVE que había 4 comunidades que no tenían un instituto acreditado. Una era la nuestra. La pregunta sería ¿por qué será o si creemos en ella? Vengo a decir, en nombre del Colegio de Médicos, que me honro en presidir porque vosotros queréis, la colaboración absolutamente decidida para tener entre nosotros un instituto, pero con la I de instituto, con la I de investigación y con la I de innovación. Porque si no, aquello de que investiguen otros que decía aquel satélite, no lo vamos a hacer bien. Pero cuando me decía, vas a hablar y vas a moderar a Pepe Polo y al doctor Buitrago, pues hombre, me apetecía, porque soy R42 en Azuaga. El 5 de octubre hace 42 años que estoy en Azuaga, trabajando de médico de familia, que es lo que es, 42 años. Si me veis joven, imaginaros cómo llegaría yo allí. Es decir, que si de algo sé es de la atención primaria de Azuaga. Pues no, señor. Me tienen que hacer a mí estudios que me digan cómo está Azuaga o la atención primaria. Precisamente los que muchas veces ni ven pacientes, están en su despacho de formica para que me digan lo que yo tengo que hacer, nada más que dedicado a ver pacientes. ¿Me cogéis? Pero eso no figura. Se lo decía al profesor Llerena. Puede beneficiarme estudiar el paludismo en la Baja Extremadura en el siglo XVII. Incluso hacer el doctorado. ¿Y eso? ¿A mis pacientes en qué le beneficia? Porque cuando nosotros hablamos de atención primaria a ustedes, lo primero es, ¿ustedes creen en la atención primaria? ¿Ustedes creen en la atención primaria? ¿O lo ven como la medicina del ambulatorio del pueblo? ¿Ustedes creen en la especialidad de medicina de familia? Porque la mayoría ni la administración cree en ella. Esta mañana hablaba el rector, la consejera de salud, y decía los problemas de los recursos. No hay problema de recursos. Las perras se consiguen. El problema son los recursos humanos. Hablaban de retener talento. Yo tengo una hija que estudió aquí medicina, de la promoción 30. Yo soy de la 2, mi mujer de la 3ª, mi hija de la 30. Mi hija está en Estocolmo, de médico. ¿Qué hemos perdido? Estamos colegiando y haciendo de una especialidad burla. ¿Qué coño, pues viene usted duro esta tarde? No, duro no. Venimos a explicaros que la atención primaria es una especialidad sagrada, donde únicamente se acuerda uno que si en un sistema nacional de salud, si la atención primaria no funciona, ambulatorizamos hasta los hospitales clínicos. La mayoría de las atenciones se convierten en hospitales comarcales, en un universitario. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Los de Mérida, del SES? ¿La consejera, la ministra o nosotros? Por eso mi speech era, ¿existe una investigación en atención primaria? Sí. Pero, ¿debemos potenciar la investigación en atención primaria? Sí. Pero, ¿ustedes creen que es necesaria la atención primaria en Maguilla? ¿Ustedes saben dónde está Maguilla? Conocerán la plaza de Praga, seguro, con las campanitas allí, pero Maguilla, ¿saben ustedes dónde está? A 18 kilómetros de Azuaga. Azuaga está a 152 kilómetros de aquí. Allí viven personas con la E de equidad del Sistema Nacional de Salud. Esas que dice, cuando hablan de el genoma, el metabolizador rápido, el medio y el alto, y que le cita Lopran, que me hablaba, y la risperidona, que hablaba... ¿Carlota? ¿Cómo es? ¿Cómo? Carla. Me encanta, porque se lo he escuchado al profesor Llerena. Aquellos somos los prescriptores. Pero hay una cosa fundamental. Si algo quieren que nos insulte a los médicos de atención primaria es cuando dicen tenemos que dignificar la atención primaria. ¿Cómo que dignificar? Nosotros somos dignos antes que usted lo diga. Coño, va a dignificar usted. ¿Qué es eso de dignificar?
Nosotros lo que queremos es que la atención primaria se enseñe, pero empezando en la Facultad de Medicina y no hagamos solamente el hospitalocentrismo. Y aquí tenemos una muestra de que se puede hacer, tampoco es para que se vaya, que no me he metido con usted, estamos 28, ya estamos 27, en la atención primaria, para que vayamos enseñándola, no solamente en la puerta del universitario, pero además hay que titularla. Y que no se ejerza sin tener el título de atención primaria, de la especialidad. Porque estamos haciéndole un fraude a los pacientes que mañana vayan a ver a su madre, a su tía o a su prima. Y le pongan médico capitán, médico general, médico sargento o especialista en medicina familiar y comunitaria. Porque si no, como te dice algún MIR, ¿de qué me sirve a mí hacer la especialidad si voy a trabajar igual que el otro? Hay que enseñarla y hay que titularla. Y después entramos a valorarla. Y si entramos a valorarla, hay que darle esa envoltura de tener los 3 pilares de la medicina. El pilar asistencial, el pilar docente y el pilar investigador. Sin eso no se lleva bien. ¿Se imaginan que aquí fuéramos a ver al traumatólogo o al cardiólogo y hubiera uno sin la titulación correspondiente? Esa parte para nosotros es fundamental si ustedes creen que esto puede ser cohesión y equidad. Dicho esto, ¿a quién tiene usted aquí? Pues tengo aquí ni más ni menos a estos dos médicos que cumplen lo asistencial, lo docente y lo investigador. En primer lugar, a don José Polo. Pepe Polo, bueno, presentar a Pepe Polo, el presidente nacional de Semergen, como decía el profesor Llerena, la sociedad científica que más mueve. Lean el programa de Semergen en Granada, le va a doler la cabeza de la cantidad de talleres. Y le va a doler la cabeza y van a tener cargo de conciencia de no tener tiempo para asistir a todos. Lo lleva él. Y van a ver lo que se hace en atención primaria, lo que se investiga en atención primaria, lo que se duda en atención primaria. Algunos acumularon aquello o gestionaron aquello de la atención primaria, la gestión de la incertidumbre. No. Es el ver al paciente en el todo, el conocerlo, el estudiarlo, en mirarlo, incluso en estimarlo. Pepe Polo, como médico de familia, doctor en medicina, si me pongo a leer su currículo, cerramos esto, Adrián, y no hemos hecho otra cosa en toda la tarde. Es una persona encantadora, estudiosa, trabajadora, que ha creído en la atención primaria y no ha hecho otra cosa porque quería hacer primaria, que trabaja en Extremadura siendo de Cáceres, se ha quedado aquí, eso de retener talento, y que así lo vimos cuando lo hicimos colegiado de honor en el Colegio de Médicos de Badajoz. Muchas gracias, querido amigo. Gracias, Pedro. Tengo al doctor Paco Buitrago. Paco Buitrago llegó a Badajoz de rebote porque se vino a hacer el MIR de familia y ya se enamoró de esto y aquí se ha quedado. Estudió en Córdoba, por aquello de que era andaluz. Se quedó aquí viendo el Guadiana antes de que hubiera camalote. Se ha criado aquí, se empeñó en quedarse y nos ha dado en esa retención de talento fuerza, credibilidad y orgullo. Orgullo porque, como profesor decía Adrián Llerena, está aquí creyendo en la atención primaria. Nos ha dado fuerza, es miembro de la Academia de Medicina de Extremadura, su secretario. Iba a decir que es buena persona, depende a quién se lo preguntamos, su mujer me confiesa que sí, y además es la medalla al mérito colegial en 2011. En definitiva, ¿es posible en la atención primaria la investigación? Sí. ¿Creen ustedes en la atención primaria? Pues vamos a ver si los convence. Tiene la palabra el doctor Pepe Polo. Gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación al doctor Llerena, Adrián. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación y por creer en la atención primaria.
José Polo. Bueno, como bien ha comentado Pedro, la atención primaria y la investigación, pues es una carencia desde hace años. No tengo ningún conflicto de interés, encantado de estar aquí, pero España es referente mundial en ensayos clínicos. España, datos del 2022, corroborados del 23 y el 24, somos el país o de los países que más investiga y más ensayos clínicos realizamos. La investigación además genera un círculo virtuoso. Es conveniente porque nos sirve para invertir en los centros sanitarios, aumenta la cualificación profesional, motiva al investigador y además nos sirve para realizar publicaciones y mejorar los tratamientos de nuestros pacientes. Pero en los ensayos clínicos, curiosamente también, aunque el paciente vive en un entorno y en su casa, se suelen hacer en hospital y si os dais cuenta, la diferencia entre atención primaria y hospitales es claramente muy significativa, ¿no? Además, la evolución de los ensayos clínicos en atención primaria pues ha sido y es bastante tortuosa. Y además, solo un porcentaje mínimo en los ensayos clínicos participan médicos de familia. Curioso, a pesar de que el paciente vive en una casa, está en una casa y el seguimiento en vida real y en práctica clínica diaria es donde vive el paciente y se debe investigar también, ¿no? Además, la evolución de ensayos clínicos en atención primaria pues va por épocas. Os dais cuenta que el mayor número de ellos han sido vacunas y también nuestra comunidad autónoma en esta relación del 2022 no aparecíamos. No era significativa la investigación clínica en atención primaria en nuestra comunidad autónoma, en ensayos clínicos. Además, ¿qué fortalezas tenemos en atención primaria? Pues 3.000 centros de salud, 3.000 centros repartidos. Además, en comparación con 800 hospitales que hay en España. 55.000 profesionales trabajando en atención primaria. En la patología de mayor prevalencia las vemos los médicos de familia. Además, también la relación médico-paciente a largo plazo es mucho más en médicos de familia que cualquier otra especialidad y además sirve para motivar al investigador. ¿Qué retos o qué debilidades? Pues primero la administración, las trabas administrativas. Si ponemos en marcha cualquier estudio, bien lo sabéis, no solo ya es un CEIN, sino que cada hospital, cada gerencia, cada comarca, así te exige pasar por trabas administrativas. Además, la organización de los centros, pues no tenemos recursos muchas veces para determinadas pruebas, hay que intentar. Y además, los profesionales sanitarios, pues hay que formarlos, hay que prepararlos en investigación. Estrategias, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer en atención primaria para mejorar? Pues crear redes de profesionales o de investigación, realizar alianzas, formación, importante formar en investigación y además también, cosa que ni en los concursos de traslado ni en nada se reconoce la actividad investigadora. Se reconoce más el asistir a un congreso y no presentar ni una comunicación que a lo mejor el tener publicaciones. Como sociedad científica, ¿qué hace Semergen? ¿Qué queremos hacer y llevamos haciendo en Semergen desde hace unos años? Pues Semergen se estructura en grupos de trabajo, pero además hemos creado unas redes de investigación. Además, intentamos y formamos todos los años en formación continuada en grupos específicos, tanto para residentes en formación como para adjuntos en investigación. Además, facilitamos la presentación de esos trabajos, de esos estudios en jornadas y congresos. Os invito, como ha dicho el doctor Llerena, a asistir a nuestro Congreso Nacional la semana que viene. Don Pedro y Adrián, creo que estaréis en el Congreso y nos veremos. Promoción y conducción de estudios de investigación, llevamos promocionándolos y además concedemos muchas becas. Generamos hace ya unos años una agencia de investigación en la sociedad, hay una serie de socios y miembros de junta directiva y miembros. Además tenemos 2 coordinadores de proyectos, en la Fundación Semergen tenemos a 2 doctoras trabajando en proyectos. Bueno, Verónica fue castada por Icubia, nos la quitaron, pero tenemos ahora una chica que se llama Valeria, también que son doctoras para trabajar y coordinar los proyectos en atención primaria. Además generamos 2 redes de investigadores, la red REDI para residentes y la de tutores, y veis que fuimos aumentando poco a poco los años el número de investigadores. En este momento tenemos en la red de investigadores 1.182 investigadores y además los proyectos desarrollados hemos ido aumentando año tras año. Poco a poco vamos aumentando, vamos consiguiendo recursos poco a poco y además el reclutamiento de pacientes en los diferentes estados o diferentes estudios que tenemos en Semergen. La experiencia, como comentaba, formación,
promocionamos y facilitamos la formación. Tenemos un programa específico, Reader to Research, donde tutores entrenan y preparan a residentes para presentar trabajos. Tenemos una mesa de investigación en el Congreso Nacional ya establecida desde hace años, y además se presentan los trabajos. Y hemos promocionado y promocionamos diferentes estudios. El estudio Ibericán, 8.000 pacientes incluidos en este momento en el estudio de Racovir, cerrado ya el estudio de registro en vida real de pacientes anticoagulados. Tengo el placer o el honor de ser el investigador principal y hemos considerado incluir casi 2.000 pacientes. El estudio DOVECAP es seguimiento de pacientes con diabetes. Son los proyectos de investigación en marcha, como he comentado, son varios, son muchos. Intentamos, además, hemos participado también en el estudio Predimed, el nodo de León lo financió la Fundación Semergen, el estudio Ricardo en la zona de Toledo, también incluido en consorcios, y este es un pequeño resumen de todo lo que llevamos conseguido. En este momento en marcha tenemos 25 estudios, un histórico desde que llegamos como vicepresidente y el presidente anterior, José Luis Gisterri y yo, a la Junta Directiva y ahora como presidente, 64 estudios realizados, número de comunicaciones en jornadas y congresos más de 1.000 y además el número de publicaciones científicas unas 69. Todo esto también, pacientes en estudios en marcha, están incluidos en este momento 23.000 pacientes y en nuestro histórico estamos ya en 42.000 pacientes. Como veis, además, 1.000 médicos de familia, miembros de las redes o más de 1.000 médicos de las redes de investigadores. También nos da publicaciones, las publicaciones a efectos curriculares en el acumulado 2024, 23 artículos y en este año llevamos ya 6. A final de año tendremos alguno más. También tenemos cátedras, llevamos años, tenemos el honor además de tener una cátedra en la Universidad de Extremadura, aquí en la facultad. Fue la segunda o tercera cátedra de la Fundación Semergen y creo que ya superamos más de los 28 y 8, 16, 5, 21, 23 años con la cátedra. Llevamos. Además, las cátedras nos sirven para facilitar a los estudiantes trabajo fin de grado y trabajo fin de máster, de producción propia o de proyectos propios es un porcentaje bastante elevado y también nos sirve para las tesis doctorales. También en aumento, poco a poco vamos facilitando en las cátedras que puedan tener nuestros residentes tesis doctoral. Era una asignatura pendiente en atención primaria y los médicos de familia, la facilidad de hacer tesis doctorales siempre es complicada, más fácil en el ambiente hospitalario. Entonces, intentamos que nuestros residentes sean doctores para que también puedan acceder a la carrera docente. Es complicado estar en la carrera docente si no eres doctor. Pertenecemos a varios consorcios, Cordelia, Erasmus, etc. Trabajamos con ellos y además la participación en los consorcios pues va fluctuando, pero poco a poco nos vamos manteniendo. Damos trabajo y ayudas a la investigación. Todos los años hay 2 convocatorias para que los grupos de trabajo presenten proyectos de investigación. Patrocinamos y becamos para realizar un máster de investigación. Uno de los miembros de Junta Directiva es también profesor, como lo es Paco, en la Universidad de Extremadura, en la Universidad de León, Vicente Martín, y este máster damos becas para poder realizar y aprender en investigación. Y después también hemos trabajado con promovido por Farmaindustria. Esto es un trabajo muy riguroso. Se trabajó con los servicios de salud, se ha trabajado con Farmaindustria, se ha trabajado con sociedades científicas y con laboratorios farmacéuticos, departamentos médicos, para generar una guía de investigación en atención primaria e intentar implementar ensayos clínicos. De parte de Extremadura, en este momento no sé quién pertenece o quién está, pero empezamos, en principio era Vicente Alonso, estuvo trabajando en ella unos años hasta que se cambió y se han organizado también 3 jornadas presenciales, más tenemos reuniones técnicas. La última estamos convocados el día 15 para implementar los estudios y los ensayos en atención primaria. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues yo también, buenas tardes, gracias también por acudir a esta última mesa. Le doy las gracias en primer lugar también a Adrián, que como me tiene mucha estima, me eleva la categoría. Yo tengo la acreditación de catedrático de hace 1 año y medio, pero no soy catedrático porque hasta que no sacan la plaza no eres catedrático. Así que le doy las gracias que siempre, y desde luego también a mi querido amigo y presidente Pedro Hidalgo, que también nos tenemos en un cariño especial, y por supuesto también a Pepe por acompañarnos, ¿no? Bueno, Adrián me dijo que hablara durante 15 minutos sobre la carrera investigadora en atención primaria, ¿no? Y bueno, voy a comentar también, pues eso, en 15 minutos lo que opino de estos temas también, ¿no? Bueno, en primer lugar, es necesaria la investigación en atención primaria, pues es necesaria en cualquier nivel del sistema sanitario, ¿no? Decía este señor Juan Nobori, que es un finlandés, yo lo decía ya hace mucho tiempo, en el año 87, era uno también de los poppers de la atención primaria, junto a Bárbara Starfier, una pediatra que también murió hace unos años. Decía este hombre que uno de los signos de madurez de cualquier profesión sanitaria era la investigación que realizaban los miembros de esa profesión sobre sus actividades, ¿eh? Y además decía que esa investigación servía no solamente para establecer planes de formación de los especialistas en esa rama de la medicina, sino que servía para aumentar la autoestima y la imagen profesional de los profesionales de esa especialidad, ¿no? La investigación es si la entendemos como un instrumento, ¿no?, que es fundamental para generar conocimiento, para aplicarlo en la toma de buenas decisiones, contribuir al progreso del sistema sanitario, en definitiva aumentar la salud de las poblaciones y la calidad de vida. La atención primaria tiene mucho que aportar, ¿no? Siempre que los resultados de la investigación, que esto es otro tema, ¿no?, lleguen a los médicos y a los profesionales sanitarios, a enfermeros, a trabajadores sociales, en fin, a fisioterapeutas, a todos los profesionales que tienen el encargo de aplicar lo que la ciencia aporta, ¿eh? ¿Qué beneficios tiene la investigación en cualquier nivel de la biomedicina, ¿no? Pues son tremendos, ¿eh? Todos los que estáis aquí sois investigadores o amáis la investigación y sabéis del beneficio que tiene, ¿no? Para la población en general y para los pacientes mejora los niveles de salud y la calidad de vida, ¿no? ¿Alarga la esperanza de vida? Pues mire, estaría por ver, ¿no? Muchas veces lo que hacemos los médicos, como decía alguien, también es cambiar la causa de muerte en los certificados de defunción, ¿no? Vivimos lo mismo, si no nos morimos de demencia o de Huntington, nos moriremos de otra cosa, y si no nos moriremos de cáncer, nos moriremos de aburrimiento, ¿no? Lo que hacemos los médicos muchas veces es cambiar las causas de muerte, ¿no? Pero indudablemente se mejora la calidad de vida y el nivel percibido de salud, ¿no? Beneficios para el sistema sanitario, muchos, ¿no? Mejora la efectividad clínica, ¿eh? Es decir, que realmente la investigación mejora los resultados en condiciones reales, no solamente los ensayos clínicos que valoran generalmente eficaces, ¿no? Oiga, en la práctica diaria, en Maguilla, como decía el doctor Pedro Hidalgo, o en Castuera, ¿cómo se manifiestan estos resultados? ¿Cómo se expresan, ¿no? Mejora la eficiencia, ¿eh? Mejora también la relación coste-beneficio, la relación coste-riesgo cuando los resultados se aplican, ¿no? Y disminuye también la variabilidad en la práctica clínica, ¿no? Es decir, uno ve cosas de estas de variabilidad desde el porcentaje de cesáreas que hay en Extremadura con respecto a otros temas, o el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o de la hipertensión en una u otras comunidades, y es tremendo cómo con los mismos conocimientos o con las mismas hay esa variabilidad, ¿no? Y luego tiene beneficios para los profesionales. Para los profesionales, ¿qué beneficios tiene la investigación? Pues mejora la formación continuada, es decir, cuando uno investiga, estudia porque tienes que preguntarte, en fin, o tienes que analizar la respuesta a la pregunta de investigación, actualizarse, en fin, mejora la formación continuada, estimula también el escepticismo y el espíritu crítico, ¿eh? El espíritu de preguntarse por qué ocurre esto, ¿no? ¿Qué interpretación tiene? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo...? Mejora también o evita la inercia asistencial y la inercia terapéutica. Es decir, oiga, ¿cómo sigue usted tratando de esta forma a estos pacientes si la evidencia aporta estas conclusiones que son diferentes a su práctica asistencial, ¿no? Y como decía antes, mejora la autoestima y el orgullo profesional de los profesionales. Puntos fuertes que tiene la investigación en atención primaria, ¿no?, en este nivel del sistema sanitario. Bueno, la mayoría de la población a lo largo de la vida contacta con la atención primaria, con el médico de cabecera, con el pediatra, con el enfermero, con el fisioterapeuta, en fin, con los profesionales de los equipos, ¿no?
De manera que hay estudios muy clásicos ya de que la mayoría de la población a lo largo de un año más del 90% acuden y a lo largo de 5 años más del 95% ha tenido de necesidad de ir a un centro de salud. Por un catarro, por un dolor, porque necesita la baja laboral, porque se ha caído, porque es hipertenso, porque es diabético, por lo que quieran, pero se acude, ¿no? La atención primaria resuelve de los problemas de salud de las poblaciones más del 90% de las necesidades y aplica, como decía también el doctor Hidalgo, un modelo holístico, un modelo comprensivo donde el paradigma biopsicosocial dice, oiga, en el tema de la salud de las poblaciones influye la biología, la genética, si tengo la mala suerte de tener una mutación que me condiciona un Huntington, pero mire, también influye en lo psicológico, influye en mis pensamientos, mis emociones, mis conductas, influye también lo social, influye en las condiciones socioeconómicas, ¿no? ¿Qué salud hay hoy en Gaza, ¿no? En Ucrania? Influye en las condiciones ambientales, socioculturales. Y esa visión comprensiva del ser humano como no uno como una máquina precisa y compleja, en el sentido estricto de la biomedicina, lo aporta también la medicina de familia, ¿no? Aporta también la atención continuada. El médico de familia ve a la persona hipertensa durante toda su vida o al diabético y lo ve en su casa y en el centro de salud. Pero además esa persona diabética o hipertensa con una insuficiencia cardíaca tiene también una depresión o tiene una artrosis y ve los distintos problemas de salud, ¿no? Trabaja en condiciones de efectividad, es decir, cómo funcionan, cómo se portan estos medicamentos que nos dicen que son tan efectivos para bajar el peso en la práctica real, ¿no? ¿Tienen efectos secundarios? ¿No los tienen? ¿Tienen complicaciones? ¿No las presentan? ¿Cómo se ve? Esas condiciones de efectividad, de ver el funcionamiento de los fármacos o de cualquier intervención, lo aporta la medicina de familia, ¿no? Atiende a personas sanas y enfermas, y luego se estructura en equipos multidisciplinarios donde pueden participar tanto médicos como enfermeros, como trabajadores sociales u otros profesionales, ¿no? ¿Qué puntos débiles tiene la investigación en la atención primaria? Bueno, la investigación, lo comentaban antes aquí también la doctora Vela, no es una prioridad política, es decir, no hay asignación suficiente de recursos en los distintos niveles, ¿no? El interés de los gestores de los políticos está en la asistencia, y bien que está, porque lo fundamental es atender al enfermo, ¿no? Pero no hay interés en contenidos científicos de investigación en la mayoría de los casos, ¿no? Luego también una realidad es que los médicos no solemos tener formación específica como investigadores, ¿no? Y luego en el campo de la atención primaria, lo comentaba también el doctor Polo, menos del 5% de las publicaciones científicas en ciencias biomédicas corresponde a la atención primaria, ¿eh? El 95% corresponde a universidades y a hospitales, ¿no? Y luego la atención primaria no dispone, la medicina de familia, con vínculos fuertes con el mundo académico universitario, ni tampoco para la investigación con el mundo hospitalario, ¿no? De manera que para potenciar la investigación en la atención primaria y en medicina de familia, decía Vicente Pedraza, que fue un catedrático de la Universidad de Granada, que fue presidente de la Confederación de Decanos, o de la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina, decía hace 20 años que la primera medida a tomar para promover el desarrollo científico y la investigación en la atención primaria era asegurar su presencia en el currículum de las facultades de medicina como materia troncal. Y otro compañero, este médico de familia, también de Granada, Bellón, que participa en redes de investigación, también un investigador muy potente, hablaba también que la introducción de la medicina familiar y comunitaria como área de conocimiento es la clave, ¿no? Es la clave porque si tienes un área de conocimiento puede haber mayor número de profesores vinculados, puede haber más recursos, mayor trabajo de sinergia con los departamentos, crear departamentos propios, y esto es un tema pendiente, ¿no? Como área de conocimiento se solicitó al Ministerio hace ya 20 y tantos años, se presentó una documentación muy sólida que firmaba el doctor Martín Zurro, que es también un referente para nosotros, y se impugnó, en fin, por parte de inmunología y de traumatología, y bueno, como veremos después, eso influye también en la posibilidad de investigar en atención primaria, ¿no? ¿Qué líneas prioritarias de investigación habría en atención primaria? Y tienen, ¿no? Bueno, en atención primaria se ve la historia natural de las enfermedades, ¿no? Cómo empiezan las enfermedades, cómo evolucionan, quién es más susceptible, cómo se complican, cómo es su final, ¿no?
Y en atención primaria se pueden hacer estudios de investigación y se hacen referidos a los procesos o a validades de instrumentos diagnósticos y a programas también de garantías de calidad, ¿no? ¿Por qué no se aplican los conocimientos, ¿no? ¿Por qué esa inercia terapéutica o esa inercia asistencial, ¿no? Se puede valorar también todas las intervenciones que son de promoción y prevención de la enfermedad. Evaluar también la efectividad de los modelos de las intervenciones psicosociales. Es decir, oiga, no todos son fármacos, ¿eh? A veces una intervención terapéutica conductual, a veces un consejo, a veces poner una oreja a un paciente tiene más beneficio que el que me tome 3 comprimidos al día de un determinado fármaco, ¿no? Hay investigación posible sobre epidemiología y sobre evolución de lo que son grandes factores de riesgo de enfermedades, ¿no? Del tabaco, el alcohol, la actividad física, el sedentarismo, la dieta, la dislipemia. Todos estos factores de riesgo cardiovascular o factores de riesgo emergentes se pueden ver y seguir investigar en atención primaria, ¿no? Se puede analizar todo lo relativo a las enfermedades crónicas prevalentes, lo que ahora es la multimorbilidad, la polifarmacia, la fragilidad, ¿no? De las edades mayores, ¿no? de los mayores, hoy es el Día Internacional precisamente de los mayores, ¿no? Todos estos temas se pueden y ver también lo que realmente ocurre, ¿no? Muchas veces los sistemas sanitarios consideran que el gasto está en el envejecimiento de la población, no que se gasta mucho, cada vez somos más viejos, necesitamos... Oiga, y solamente es eso, porque existe también una tiranía hacia el diagnóstico y una intensidad de actuación en busca de un diagnóstico, y en tratamiento, que muchas veces el coste de los sistemas sanitarios está solamente no condicionado por el envejecimiento de la población, sino por la intensidad de actuación ante problemas de las personas mayores, en busca muchas veces de una tiranía del diagnóstico que obliga a veces incluso al encarnizamiento, digamos, de cascadas diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Y luego en atención primaria se puede investigar también en la gestión y en la organización de los recursos sanitarios, ¿no? Es el sitio también ideal para investigar en esas áreas, ¿no? ¿Qué estructuras de investigación hay en atención primaria en España? En esto también lo comentaba la doctora Vela. Yo llegué ya un poquito empezada la charla, pero realmente los catalanes siempre nos llevan muchísima ventaja, ¿no? Se creó la red REDIAD, de Red de Investigación en Atención Primaria y de Promoción de la Salud. Hay unidades de apoyo a la investigación que desgraciadamente aquí no las hay en muchas ciudades, y en el País Vasco, en Mallorca, en Cataluña, en ciudades, en Córdoba, en Sevilla, en Alicante. Los catalanes tienen también el Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria, el EIDIAD, Jordi Gorina. Está también en España el equipo CESCA, está la READ, están las sociedades científicas, tenemos aquí al presidente de Semergen, está la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, está aquí en Extremadura el grupo GRIMES, y hay estructuras de investigación, aunque son menos de las que debieran, ¿no? En la REDIAD, pues, en fin, tiene sus áreas de investigación y muy potente en factores de riesgo, en salud mental, en estilo de vida. Lo comentaba el doctor Polo también, está el PREDIMED, los estudios de prevención con dieta mediterránea, el ERIC, el Heracle, en fin, hay la red IRI, hay estructuras de investigación, aunque son pobres, ¿no? Son pocas. ¿Qué recomendaciones cabría hacer a gestores y a políticos con respecto al tema de la investigación y tal, ¿no? En atención primaria? Bueno, primero promover la investigación relevante, la investigación que interesa al sistema sanitario basado en las necesidades de la población, ¿no? En las patologías prevalentes, en los problemas reales de la población y en solucionar también lagunas de conocimiento, ¿no? Habría que aumentar la inversión en infraestructuras de apoyo que faciliten la labor investigadora. Facilitar también, y sobre todo en atención primaria y también a nivel hospitalario, el cambio de actitud, ¿no? Que favoreciera la actual situación de muchos investigadores, un voluntarismo, ¿no? El hacerlo por voluntad, porque te gusta, a costa de tu tiempo libre, y convertirlo en una situación más profesional y organizada, ¿no? Consolidar las estructuras de organizativas que hay de apoyo específica a la investigación y dotarlas con recursos material y económico, ¿no? Que también lo apuntaba la doctora Vela antes, ¿no? Y luego reconocer la figura del investigador clínico y establecer fórmulas que permitan compaginar la actividad asistencial con la investigación, ¿no? Decía el doctor Hidalgo, que lleva 42 años en Azuaga, yo llevo 42 también en La Paz, en el mismo sitio, en la misma silla, vamos, no en la misma silla, pero bien, me gusta ver a pacientes, ¿no? ¿Por qué tengo que renunciar a la asistencia, ¿no? Lo que no puedo es hacer las dos cosas, ¿eh? O las hace uno como puede, ¿no?
Pero para mí lo fundamental es la asistencia, ¿no? Para mí y me gusta muchísimo la investigación, pero habría que estimular la figura del investigador clínico. En otros países lo tienen, en los países del ámbito anglosajón lo tienen, ¿no? Lo tiene. Luego también lo comentaba el doctor Polo, el reconocer la figura de investigador y reconocerlo también a nivel de los méritos y tal, ¿no? La doctora Vela también lo comentaba algo así como que los hospitales, y decía ya exclusivamente los hospitales, que no se valoraban, no sé si decía que en Madrid en un hospital que daban no sé cuántos puntos y ya alcanzaba independientemente de, ¿no? Se refería a los hospitales, a los adjuntos que... Aquí en atención primaria tampoco está, o estás de médico o estás de coordinador. En fin, lo del tema de coordinador es un tema que, en fin, que no depende tampoco de los méritos profesionales, ¿no? Y a nivel de valor de la investigación para traslados, para mejorar también, lo comentaba el doctor Polo, muchas veces hace una tesis doctoral y a mí los residentes que la han hecho dicen, oye, pero si luego la tesis te da un punto, no sé qué, y esto resulta que te lo dan 5 pósteres que presentes en cualquier trabajo, en cualquier congreso que te admiten, pues, cosas que te cuesta hacerlo una semana, ¿no? Te cuesta hacer una semana cualquier caso clínico y tal, y si no medio te lo inventas, te lo admiten, tienes 4 o 5 pósteres, no sé cuántos, ¿no? También estoy quizás exagerando un poco, pero la realidad es que se valora muy poco la investigación, ¿no? También se debería fomentar, ¿no? Si realmente se creyera la investigación, la accesibilidad a métodos y técnicas de investigación por parte de la gestión, ¿no? También difundir la aplicabilidad, es decir, se investiga para aplicar lo que aporte la investigación a la práctica clínica, ¿no? Fomentar también, ya os digo, la movilidad de los investigadores y, como decía, también crear departamentos de atención primaria en la universidad, ¿no? ¿Qué recomendaciones cabría hacer a los investigadores, a la gente que le gusta la investigación y que piensan, como decía alguien, que también hay vida inteligente fuera de los hospitales y de la universidad, también hay vida inteligente en los consultorios y en los centros de salud, ¿no? Bueno, desarrollar e impulsar grupos de investigación interdisciplinarios, lo comentaba también el doctor Polo, ¿no? A nivel territorial y que se coordinen con otros, que participen en redes temáticas multidisciplinares. Difundir también la importancia de la investigación y transmitir, también lo comentaban por aquí antes, la inquietud investigadora a los estudiantes de pregrado, pero también a los que se forman, a los que se forman en pediatría o en cardiología o en medicina de familia, y si es posible y pueden, pues también en esa etapa intentar también de hacer trabajos de investigación dignos, incluso, ¿por qué no?, como se comentaba también antes, la tesis doctoral, ¿no? Publicar los resultados, esto también es otro tema, en revistas internacionales con factor impacto, pero también en revistas nacionales, ¿eh? Hay revistas nacionales que no tienen factor impacto y en el tema nuestro pues las leen los médicos de familia, las leen los pediatras, los leen los internistas y a veces se asombra uno que mandas algo o publicas en una revista y te encuentras internistas y dicen, oye, me ha gustado mucho, y digo, pues esta revista es de medicina de familia, ¿no? Pero tienen artículos buenos y tal, ¿no? Y realmente si la investigación es para aplicar conocimiento a la práctica clínica, no solamente está el tener publicaciones en el Cuartil 1, en el Tercir 1 o en el Q2, ¿no? Está también publicada en revistas nacionales porque sirven para la traslación de conocimiento a la práctica clínica, ¿no? Colaborar con las universidades y con los hospitales, ¿no? Y sobre todo con las universidades para facilitar la inclusión de la medicina de familia en la investigación, fortalecer alianzas con otras instituciones, que se comentaba también el doctor Polo, ¿no? Y aplicar los resultados de la investigación a la práctica clínica y para eso colaborar en las guías, ¿no? ¿Qué recomendaciones a las agencias, al FII, a todo este tipo de instituciones que dan dinero, ¿no? Bueno, deben de adaptar las convocatorias a las características de la atención primaria, ¿eh? No se debe pedir lo mismo a gente que trabaja en atención primaria para conseguir una ayuda que a quien trabaja en los hospitales, ¿no? Y se deben facilitar ayudas dirigidas a problemas específicos, ¿no? Que puedan ser objeto de investigación en la atención primaria, ¿no? Esto también es un poco como la NECA, ¿no? Es decir, la NECA, cuando no hay área de conocimiento, valora a un médico de familia, a un médico general, con los mismos criterios de investigación que valora al cardiólogo, al internista, al reumatólogo, al nefrólogo, a todas las disciplinas que no tienen áreas médicas, ¿no? Que, oye, ¿cómo me puede usted exigir a mí como médico general que tenga la misma calidad de investigación que trabajo en Castuera o que trabajo en Cañaveral? ¿Cómo me puede usted exigir a mí lo mismo que al cardiólogo o al internista o al pediatra o al reumatólogo que trabaja en un hospital? ¿Cómo me puede usted a mí valorar con los mismos criterios, ¿no? Pues esa es la realidad, te valoran con los mismos criterios porque no tienes área de conocimiento en atención primaria, ¿no?
no termino ya, esta es la última. Adecuar el proceso de evaluación, también aumentando en las entidades estas, en la participación de evaluadores de la atención primaria, y dar soporte también a los grupos de investigación, ¿no? Como conclusiones, que es la última, ¿no? Bueno, la realidad es que existen dificultades para investigar en atención primaria, ¿no? Existen dificultades de tiempo, ¿no? De motivación, ¿no? De recursos, de las estructuras de apoyo, de reconocimiento, de tradición investigadora, ¿no? La presencia de los profesionales de atención primaria en la estructura de investigación, tanto universitarias como hospitalarias, sigue siendo escasa, ¿no? Y la investigación en proyectos de investigación o la participación en proyectos de investigación en atención primaria, en fin, los hay muy dignos, como comentaba el doctor Polo, pero sigue siendo todavía muy pobre, ¿no? De manera que si consideramos la importancia que tiene la atención primaria como núcleo del Sistema Nacional de Salud, en la salud de las poblaciones, hay que reconocer todavía, pues eso, ¿no? Que el volumen, la calidad, la relevancia y el impacto de la investigación en la atención primaria todavía es muy pobre, ¿eh? Es muy pobre y es manifiestamente mejorable, y debiera ser mejorable porque le corresponde mayor protagonismo del que realmente tiene, ¿no? Y esta era la última de las reflexiones que yo traía aquí a cuenta de lo que me encargó Adrián. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paco, y fíjate que escucharte siempre es un placer. De un discurso en la medicalización de la vida en su ingreso en la Academia de Medicina de Extremadura, digno de leer. Simplemente, antes de deciros si tenéis alguna pregunta, podríamos decir, alguien tendrá que ver a los pacientes o a los impacientes, que también los hay. En el 2023, los datos que hay publicados en el Sistema Nacional de Salud, sin contar medicina privada con todas sus ramificaciones y las entidades MUFACI, MUGEJO e ISFAS, fueron 256 millones de consultas de médicos y 156 de enfermería. En Extremadura, 10 millones de consultas médicas, 9,1 por habitante de los... Alguien tendrá que verlo. Pero estamos fallando en atención primaria. El médico próximo, cercano, el médico que llamábamos de cabecera, porque todavía estamos buscándonos el nombre. Hemos pasado a ser de familia y comunitaria, médico de APD, médico próximo, mi médico, como dicen algunos, ¿verdad? Tiene una media en España de 6 días para tener consulta con el médico. Se ha perdido lo que sería esa relación. ¿A quién voy a ver? Voy a entrar en algo que yo entiendo, no paciente, impaciente, mi molestia, mi dolor, mi duda, o veo al doctor Google, a la IA, o voy a urgencia. Porque el de cabecera es inaccesible. Es un fallo enorme. En España son 8 días de media, 9. Eso es un fallo. Eso encarece el sistema. Daros cuenta que estamos en 1.400 millones de recetas del Sistema Nacional de Salud solo, pero ojo, de las que se prescriben, sin las ventas OTC que son ventas mostrador. Esa polimedicación, ¿por qué es? Bueno, ya tenemos que el mayor vendedor es el sin receta. Tenemos farmacias en Internet. Vean un macrólido en Internet, ¿verdad, Adrián? Y no se lo creía cuando se lo presenté en el Observatorio de la Prescripción del Consejo de Colegios Médicos, ¿cierto? Vean un macrólido, una quinolona, se la mandan a casa, porque usted la pide, se la mandan, pero es que encima usted se la toma. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? Predicar o dar trigo. Por eso es tan importante, sin molestarnos ninguno, es una especialidad, la medicina de familia especial. Bueno, es otra de las 40 y tantas que tenemos, tan amplia, tan diferente, que enamora, amigos. Por eso les animo a ustedes a que conozcan la atención primaria de salud, el contacto no con la enfermedad, contacto con el paciente que está enfermo, que esa es otra cosa. Lo que sufre el que sufre y el que sufre por lo que hace sufrir. Cuando llegan a la consulta y te dicen, don Pedro, yo ya no lo siento por mí, es por el castigo que le estoy dando a mi mujer. ¿Tienen ustedes algún familiar enfermo? De ese que entramos en la casa,
en la habitación, a ese que lo vemos sin afeitar y despeinado, ese que sufre. Esa atención primaria, pero no es primitiva, ¿eh? Es atención primaria de salud. No es rústica, ¿eh? Aunque esté en el pueblo. Y no es la España vaciada, es la España con menos gente, con una densidad como tenemos en Extremadura. Que no nos tienen que llamar, dignificar la profesión, ni puñetera falta que nos hace. Es la atención primaria de salud, en la que se confían muchas veces cuando al final llegan a Cañaveral y dicen: don José, esto que me ha mandado tal especialidad, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Don Francisco, esto que me ha mandado, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Esa confianza que se gana día a día. Volvería a hacer medicina familiar. ¿Tienen ustedes alguna duda para los dos ponentes imponentes? Ninguna. Pues invítenos al año que viene. Volveremos a estar con esa gran atención primaria que buena falta nos hace. Y les invito a que conozcan la atención primaria, bueno, o que caigan enfermitos y conozcan a su médico de familia para que vean qué bien les atiende. Muchísimas gracias.